Tubas y Tubos, episodio 428. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en nuestro sector. Hoy episodio 428 del jueves 26 de junio de 2026, en el que voy a responder a una pregunta que me llegó a través de un comentario en mi canal de YouTube y que me parece tremendamente interesante. ¿Dónde debe colocarse la lengua cuando tocamos un instrumento de viento metal? Porque estoy seguro que alguno de vosotros ha escuchado alguna vez frases como pon la lengua abajo, sube la lengua para tocar agudo, la lengua tiene que estar detrás, articula aquí, allá, bueno. Pero ¿qué hay realmente de cierto en todo esto? Pues hoy vamos a profundizar en ello apoyándonos tanto en la experiencia práctica como en las enseñanzas de los grandes referentes de la pedagogía de viento metal como Farkas, Arnold Jacobs o Reinhardt. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com podéis acceder a más de 30 cursos con cientos de lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así que darle un vistazo. Antes de nada quiero dejar claro algo que suele sorprender. La lengua realmente no tiene una posición fija. De hecho, una de las razones por las que este tema genera tanta confusión es porque muchas veces se intenta explicar como si existiera una única posición correcta. Y esto, como podéis suponer, no es verdad. La lengua está en constante movimiento y adaptación, porque cambia según el registro en el que tocamos, la dinámica, la articulación o incluso también su colocación cambia según el instrumento que tocamos, porque no es lo mismo una trompeta que una tuba, ¿no? Por ello, la pregunta correcta no es dónde debe estar la lengua, la pregunta correcta, en mi opinión, es cómo debe adaptarse la lengua para ayudarnos a tocar mejor. Y aquí aparece una idea interesante. La lengua no es solo para articular, porque cuando pensamos en la lengua solemos pensar en ta, en da, en tu, en du, es decir, como he dicho antes ya, en la articulación. Pero las investigaciones modernas sobre acústica y tracto vocal, junto a las enseñanzas de Farkas, Reinhardt y otros grandes pedagogos, muestran que la lengua tiene una función mucho más importante. La lengua modifica la forma de la cavidad oral, la resonancia interna, la dirección del flujo de aire, incluso la eficiencia con la que el aire circula. Por eso, una definición mucho más precisa sería decir que la lengua actúa como un regulador del flujo de aire y de la resonancia interna del músico. Y aquí podemos usar una metáfora bastante útil. Podemos imaginar la lengua como un acelerador de un coche, no porque empuje el aire, sino porque modifica la forma en la que el aire circula en nuestro interior, en el interior de nuestra boca. Y esta idea está mucho más alineada con lo que sabemos actualmente gracias a los estudios de resonancia magnética, ecografía y acústica realizados durante las últimas décadas. Así que nada, vamos a abordar un poco las diferencias que podemos encontrar. Y vamos a empezar por el registro grave. Y aquí encontramos uno de los puntos donde existe mayor consenso. Cuando tocamos grave necesitamos espacio, relajación y resonancia. Por ello, la lengua suele adoptar una posición baja. Philip Farkas describe esta sensación utilizando vocales y precisamente una de las imágenes más útiles para el grave es pensar en ¿vale? Siempre abierto. O incluso también funciona muy bien cuando pensamos al hacer bao, ¿no? Cuando hacemos bao, es decir, cuando soplamos aire caliente por la boca de forma muy lenta, ¿no? El bao es lo que, digamos, cuando hacemos algo cuando empañamos un espejo con nuestro aire caliente, que es esta imagen mental que a mí personalmente me funciona muy bien y que yo también utilizo mucho con mis alumnos, porque cuando hacemos este bao ocurren varias cosas, la lengua baja, la cavidad oral se amplía, sobre todo, importantísimo, la garganta se abre, el flujo de aire se hace muchísimo más lento y el sonido de repente se hace más resonante. Y esto es especialmente importante para nosotros los tubistas y bombardinistas, porque muchas veces intentamos tocar grave utilizando la misma configuración que usamos en el registro agudo. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque cuando estamos en el registro grave, y ya lo aviso, aparte de esto que hemos dicho, ¿no?, de lengua baja, cavidad oral amplia, esta cavidad oral amplia significa sacar un poquito la mandíbula hacia afuera. Esto nos ayuda mucho las cosas, ¿vale? Entonces aparecen los problemas, que está muy asociado a un error muy frecuente, porque muchos músicos piensan que para tocar grave tengo que soplar más fuerte. Y en realidad, chicos,
sorpresa, sorpresa, ocurre justo lo contrario. Yo sé que parece contraintuitivo, de hecho lo es, pero las frecuencias graves necesitan mucho aire, pero aire lento, relajado, suave, amplio, ¿vale? Por eso una lengua baja favorece mucho la producción de graves. De hecho, cuando una lengua se coloca demasiado alta en este grave aparecen síntomas que son habituales, ¿no? Sonido pequeño, falta de resonancia, afinación inestable y sensación de que algo se está bloqueando, ¿no? Si abordamos ahora el registro medio, pues ya nos encontramos en una zona más de equilibrio. Aquí no necesitamos exagerar nada, ¿no? Podemos pensar en una vocal como es el O, A, pero abierto, ¿vale? No es A, sino O, ¿vale? La sensación debe ser pues, cómoda y natural y probablemente sea la posición donde más tiempo pasa la lengua durante la emisión normal, cuando tocamos, ¿no? En el estudio o durante un concierto. Por eso es tan importante, pues eso, no tocar con tensiones innecesarias. Y ahora nos vamos al registro agudo, que, como ya suponéis, cuando empezamos a subir a este registro, pues ocurre algo interesante. La lengua también asciende, y esto no es una teoría. Los estudios realizados por investigadores como Wolf y su equipo en Australia muestran claramente cómo los músicos profesionales modifican la posición de la lengua al ascender. Al elevarse ligeramente la lengua, la cavidad oral se reduce, cambia la resonancia interna y el flujo del aire se vuelve más eficiente. Y esto ayuda a tocar en el registro agudo. Ahora bien, aquí debemos tener cuidado porque los trompetistas y los tubistas pues no jugamos exactamente con las mismas reglas como es normal, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la trompeta y la tuba. Un trompetista trabaja con una boquilla pequeña y con una resistencia muy natural, mucho más natural, en un registro, pues eso, que hay que tocar con más presión, ¿no? Por eso, pues puede utilizar posiciones de lengua bastante más elevadas. Pero nosotros, los tubistas, tocamos un instrumento mucho más grande, con una boquilla infinitamente más grande, enorme, realmente en comparación con la de la trompeta, y con una resistencia mucho menor. Por ello, intentar copiar literalmente conceptos procedentes de la trompeta, pues quizás es un error. Personalmente me gusta pensar en una evolución progresiva. Y de igual manera que lo habéis visto en muchos de mis vídeos, yo siempre digo que para bajar tenemos que usar el I, O, ¿vale? Para subir hacemos lo contrario. O, A, I, pero ese I no es cerrado, no es I, sino es I abierto, ¿no? Sin exageraciones, por supuesto, y esto nos ayuda a que sea sin cerrar el paso del aire, sin tensión, simplemente permitiendo que el cuerpo encuentre la configuración más eficiente, ¿vale? Entonces, ahora llegamos a la segunda gran pregunta: ¿dónde debe colocarse la lengua cuando articulamos? La respuesta más aceptada desde hace décadas es, pues la punta de la lengua debería estar contactando en la zona donde se unen los dientes superiores y la encía, ¿no? O ligeramente por ahí, esa sería la zona. Es decir, cuando tú dices con T, O, H, o D, O, H, o da, todo esto, si os dais cuenta, está colocada ahí. Y aquí quiero compartir una idea que me ha ayudado mucho a la hora de articular a mí y a muchos alumnos, ¿no? Y es que muchos músicos de metal piensan que voy a atacar la lengua con la nota, ¿no? Entonces la acción es ir a ese ataque. Y esto pues genera golpes, tensiones, rigideces, y para mí una idea que yo creo que es mucho más eficaz es pensar que la lengua ya está colocada ahí y lo único que hay que hacer es apartarla. Entonces hago y en eso que habéis escuchado, lo que hago es retirar la lengua para atrás, ¿vale? Lo repito porque merece la pena. La lengua no crea la nota. La nota aparece cuando la lengua deja pasar el aire, es decir, se retira. Y este pequeño cambio mental pues suele mejorar muchísimo la calidad de la articulación porque a veces básicamente la lengua lo que hace es estar demasiado en medio y estorba, ¿vale? Bueno, en conclusión, si tuviera que resumir todo este episodio en una sola frase sería la siguiente: la lengua debe estar tan baja como sea posible y tan alta como sea necesario. Porque la lengua no tiene una posición fija, tiene una función, y esa función es ayudar a que el aire circule de la forma más eficiente posible en el grave, lengua baja; en el registro medio, posición natural, más natural; el registro agudo, pues un poco más elevada. Y en la articulación, la lengua no golpea, sino que la lengua se retira para liberar el paso del aire. Y cuanto mejor entendamos estas ideas, las practiquemos, pues más fácil sería tocar con un sonido grande, resonante y libre de tensiones. Porque al final, como enseñaba Arnold Jacobs, nuestra labor no consiste en controlar cada músculo del cuerpo, sino en imaginar claramente la música que queremos producir y permitir que el organismo encuentre la forma de hacerlo más eficiente, ¿vale? Así que nada, esto es todo. Muchas gracias.
Así que esto es todo. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!